En este momento está al aire el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Se fue. ¿Estás ahí, Eduardo? Hola. Ah, ahora sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan? ¿Lo escuchaba bajito? No, y bueno, viste cómo es esto. Las comunicaciones andan así, como el país. Como el país. Sí. Como el fútbol, digamos. No, el fútbol anda bárbaro. Si salió campeón Racing, ¿cuál es el problema? ¿O vos imaginás que hay acá algún armado especial para que esto lleve a la debacle de la economía y del país? Y es probable, viste que salió campeón en el 2001 también. Bueno, pero salió en el 2014. ¿Y qué pasó en el 2014? Bueno, es el de Cristina. Yo no quiero ofender ni a mi hijo mayor, ni a mi suegro, ni a mi esposa, que son de Racing. ¡Upa! O sea, los tres únicos hinchas de Racing que yo conozco, hermano, de haber, no sé, dos o tres más por ahí. Y no los quiero ofender, pero bueno, no es una buena noticia que para el país que le gane. Sos tremendo. Es la gente que festeja mientras se hunde el Titanic. Sos tremendo. Bueno, alguien tiene que festejar, escúchame. Alguien tiene que festejar, Eduardo. Imagínate si festejaba Defensa y Justicia. Imagínate si festejaba Defensa y Justicia. ¿Y por qué? Es un equipo chico, estaba bueno que ganara Defensa y Justicia. Y bueno, pero eso como si la izquierda fuese gobierno. Bueno, está bien. Le tengo más fe a Defensa y Justicia que la del Caño. Qué malo que eso. Bueno, escúchame, tenemos por delante un espacio que se relaciona hoy, creo yo, no tanto en la órbita nacional, sino más en la órbita internacional. Es decir, nos vamos a ir a dar una vuelta para observar lo que está pasando en un punto clave de Latinoamérica, que es Venezuela, ¿no? Sí, yo quería charlar, aunque sea brevemente, sobre la situación de Venezuela y sobre todo de los intelectuales progres argentinos, ¿no? Ah, pucha. Cierta fauna que se encuentra en el problema de repudiar aquello de lo que comieron durante mucho tiempo, porque la situación en Venezuela no da para más. Voy a pasar un chivo. El miércoles 4 vamos a estar en la embajada de Venezuela, La Puerta, reclamando por la aparición con vida de Alcedo Mora y 24 desaparecidos. La expresión desaparecido es una expresión muy fuerte en la gente. No, decir desaparecido no es decir muertos, es decir mucho más que eso, ¿no? Es hablar incluso de una forma muy perversa de ejercer el poder, de manejar el cuerpo del opositor. Y que esta expresión se use para la Venezuela de Maduro resulta efectivamente muy chocante para ese mundo progre argentino, latinoamericano en general, ¿no? Uno puede, así como uno ve acá a los Atilio Borón, ¿no? Afuera ve también a los Tariq Ali, a los intelectuales que han sido chavistas, Marta Harnecker, y hoy se encuentran en figurilla para defender lo indefendible. Bueno, ya Borón creo que no le queda ningún escalón más para bajar en la degradación como intelectual, defendiendo un régimen indefendible. Porque estamos hablando ya no solamente de muertos en Marte, sino directamente de la política de la desaparición. Alcedo Mora era un militante sindical, incluso alguien muy conocido, pero atrás de él hay por lo menos 24 más y eso nos conocemos. Eso nos lleva a pensar otra vez en Venezuela y hacer un balance de la situación, ¿no? Nuestro balance hasta ahora, ¿cuál era? Bueno, las marchas, sobre todo esa famosa marcha en la cual la oposición logra poner en la calle, o por lo menos capitalizar una cantidad enorme de gente, millones de personas protestando contra Maduro, ¿no? Dijimos que en ese momento se abría un proceso por el cual se producía la rebelión de la población, del chavismo pasivo. El chavismo había ido perdiendo, mucho antes de la llegada de Maduro, perdiendo apoyo en la población, aunque todavía pudiera ganar algunas elecciones,
venía perdiendo apoyo en la población, más que por la vía de una oposición real, por el crecimiento de la oposición, por la vía de el pasaje a la pasividad de las bases chavistas, es decir, no apoyaban abiertamente, digamos, activamente, y en todo caso su apoyo era puramente pasivo, no se pasaban a la oposición. Yo siempre recuerdo una escena que a mí me impactó mucho, de Chávez, no recuerdo en qué estado de Venezuela, en una cancha de fútbol donde se había reunido un estadio, no sé si era de fútbol, era un estadio enorme, donde había reunido unas gradas militantes de todo el estado, y él con un cuadernito en la mano hablaba prácticamente uno por uno, y vos, fulanito de tal, en tu barrio, en tal lugar, haciendo parate y contá. Es decir, el chavismo intentaba, después de un par de elecciones fracasadas, intentaba recuperar la movilización de sus bases por la vía de un control muy estrecho, al estilo puntero, al punto de que el propio Chávez se transformaba en el puntero nacional y trataba de, digamos, pasar la lista. ¿Por qué no fuiste a la marcha? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Era una cosa muy impresionante por el manejo del poder y muy impresionante por el grado de visibilidad que mostraba el aparato, que no podía movilizar a la gente. Ahora bien, lo que abrió todo el episodio Guaidó y la última etapa era precisamente el desarrollo, el pasaje a la oposición activa de estas masas pasivas, ya no como una especie de chavismo cansado, sino como un antichavismo capaz de salir a la calle y conmover los cimientos del régimen. Eso es lo que hizo posible la experiencia Guaidó. La experiencia Guaidó, no sé si es muy pronto para decirlo, pero probablemente ya uno pueda darla por fracasada. ¿En qué sentido? En el sentido de, estamos en un contexto en el cual se cae Chávez y nosotros lo heredamos rápido y fácil. Está claro que la proclamación de Guaidó estaba hecha sobre la base de esa perspectiva. Y estaba claro también que esa idea de si yo no puedo, me van a ayudar de afuera, es una idea que siempre fue disparatada, pero que evidentemente se quedó sin gasolina a poco de arrancar, porque de ninguna manera estaba pensado ni por Estados Unidos ni por los socios latinoamericanos una solución venezolana por la vía de la intervención militar. De modo tal que lo que vemos hoy es una especie de escenario en el cual la experiencia Guaidó se agota, no hay nada entre Guaidó y el chavismo que esté surgiendo, y lo que estamos viendo más bien es un proceso de implosión. Es interesante ver este proceso de implosión en el fenómeno de los apagones. Obviamente cuando uno escucha a los chavistas, un estado en el cual pocas cosas se pueden hacer sin que el chavismo se entere, sufre o dice sufrir ataques imperialistas y sabotajes al sistema eléctrico, que paralizan prácticamente toda la electricidad del país de un modo casi mágico. Yo he llegado a leer disparate del estilo de ataques de satélites con sistemas de impacto electromagnético y cosas por el estilo, un conjunto de disparates que son, digamos, propios de la ciencia ficción. O, por ejemplo, el último apagón, que un francotirador solo le pegó, no sé qué cosa, y puso otra vez fuera de funcionamiento a la principal central hidroeléctrica del país. Es decir, no hay ninguna explicación para esto más que el propio proceso de descomposición. Uno de los desaparecidos, curiosamente, es uno de los primeros en denunciar este proceso de descomposición del sistema eléctrico. Un proceso muy parecido al argentino. Recordemos que todo el sistema eléctrico argentino está atado con alambre y tiene que ver con que todo el sistema energético ha sufrido un proceso de desinversión completa. Y lo que estamos viendo en Venezuela es que el chavismo no solamente se comió la renta petrolera presente, es decir, la que sale de la venta del petróleo hoy, sino la pasada, la que quedó de alguna manera fija en las inversiones del capital social, por llamarlo de alguna manera, es decir,
los servicios, las obras públicas, etcétera. Es decir, se revela el chavismo como un cáncer muy profundo de la propia estructura económica, no simplemente un cáncer político, sino un cáncer profundamente marcado en la estructura económica, que va dando lugar a un proceso de implosión, no tanto un proceso de caída por algún tipo de proceso político más o menos organizado, sino un proceso en el cual en algún momento todo termina en un gran caracazo, donde probablemente no haya nadie que pueda adjudicarse la victoria y va a haber muchos asustados, entre ellos el propio Guaidó. Es decir, me parece que lo que al principio parecía como algo muy difícil, es decir, que las masas empezaran a tomar un camino independiente, y que probablemente la caída del kirchnerismo, mira que fallida, la caída del chavismo fuera aprovechada por Guaidó rápidamente, probablemente vayamos a un proceso más de anarquía generalizada, donde la posibilidad de una emergencia de una alternativa de izquierda es posible, y también la de una dictadura militar mucho más sangrienta que la que estamos viendo ahora, y que pacte con los Estados Unidos y con Guaidó alguna salida. Me parece que esos son los dos escenarios que van quedando, y que nos van llevando siempre al mismo problema. Es decir, el problema de no hay una tercera vía. Y ahí quisiera digamos, meter no solamente el tema de los intelectuales progresistas que están con el chavismo, sino a otra fauna, a un montón de gente que ha creado un clima intelectual y político, creado tal vez sería excesivo, ¿no? Sería darle más importancia que realmente tienen, pero sí han creado un clima según la cual cualquier forma de lucha y cualquier proceso de lucha va a terminar necesariamente mal. Va a terminar necesariamente mal, vamos a terminar todos muertos de vuelta. Yo recuerdo ahí una escena, y esto está muy ligado con el tema de la memoria, de lo que hablábamos la vez pasada, y con el tema del recuerdo y de la fecha del proceso, etcétera, etcétera, y todo el tema de los desaparecidos en Argentina. La idea de que finalmente acá no hay posibilidad de transformación, y cuando te muevas el resultado es peor. Me hace acordar un cuento de Kafka, ¿no? Un tipo que está parado y hay un cuervo que le come el pie y él no sabe si moverse o no moverse porque teme que el resultado sea peor, y bueno, todo termina peor, digamos. Dejo a los oyentes que ya me cuento. Pero todo el asunto es esto: no te muevas porque es peor. Ese clima fue creado por un conjunto de intelectuales, sobre todo escritores, que divergen muy fuertemente de lo que era la generación literaria de los 70. Yo, en este punto, seguramente tienes cosas para preguntar, entonces no quiero seguir monologando, pero en este punto llamo a los oyentes a leer confrontativamente Dos veces junio, de Martín Cohen, y Mascaró, de Haroldo Conti, para ver dos formas de pararse frente al hecho de la violencia y del terror, dos formas de pararse frente a la posibilidad de transformación del mundo. Creo que gente como Cohen ha construido este clima de susto, de temor, de imposibilidad de transformación. Vamos a hacer una larga lista de novelas, se me ocurren estas dos. O si no, el que no quiere tomarse el trabajo de leer, que vea, por ejemplo, la película hecha sobre otra de las novelas de Cohen, que se llama Ciencias Morales, y si no, que se lea Museo de la Revolución, otra donde la revolución es imposible, no tiene ningún sentido y estamos todos solos frente al poder sin poder hacer nada. Ese discurso ha construido, junto con el discurso de la memoria, una perspectiva de desmoralización generalizada, a diferencia de Mascaró de Conti, un tipo que enfrenta la represión, que la tiene ahí delante, no es algo que ya pasó, sino que la tiene ahí delante, y que sin embargo es capaz de ver ahí, en medio de la posibilidad de la ruina, la posibilidad de la victoria. Me parece a mí que ese clima es importante para entender no solo la Argentina, sino también Venezuela, y entender esta sensación de que mejor no hagamos nada, porque va a ser peor.
Yo creo, estaba por contar una anécdota que hace te cierra esta parte, de una charla que fui a dar a un colegio secundario de Capital. Sí. En ese colegio secundario de Capital, bueno, hablábamos sobre los desaparecidos, chicos de primer año, segundo año, tercer año. Estaba un ex detenido desaparecido, estaba otro compañero, estaba yo, por el Partido Obrero, en los años 90. Y entonces reunían a los chicos en un salón grande y en las paredes se ven las fotos de desaparecidos del colegio. Y realmente yo me indigné de una manera muy visible, porque el discurso de este detenido desaparecido era básicamente vamos a morir. Y no hagamos nada porque... entonces yo tuve que intervenir después tratando de levantar el clima, porque había que ver la cara de los chicos aterrados, ¿no?, por esa memoria, la memoria de la masacre, como si no hubiera otra cosa, como si no hubiera pasado otra cosa que una masacre, como si no hubiera habido lucha, como si no hubiera habido construcción, como si no hubiera habido momentos felices en el proceso de transformación de una sociedad que no porque haya terminado mal hayan dejado de producir. Es decir, toda una historia oculta de la posibilidad de la victoria. Ese clima que le hace muy mal al desarrollo de opciones políticas independientes, domina la Argentina. Domina la Argentina a través de los suplementos dominicales, a través del discurso Foucaultiano, el discurso estilo Hannah Arendt, y hace pensar en esto: todo va a terminar mal. Ya hay muchos que están diciendo, bueno, que asuma a alguien, que asuma a Guaidó o que gane Maduro, porque suponen que en Venezuela no puede triunfar ninguna otra alternativa que no sea el orden establecido. Eduardo, El balance que hacemos, sí. Si no decís, cerrá, sí, yo te... No, yo creo que el balance que uno puede hacer hoy de Venezuela es que la posibilidad de que emerja algo distinto está sobre la mesa, sobre la base del fracaso de Guaidó. ¿No? Me parece que ahí está una posibilidad que es mayor que la que yo veía tiempo atrás, donde solo veía una posibilidad remota de una intervención. A ver, me parece que eso... digo, ahora trayendo eso para acá, trayendo eso a la Argentina, ¿vos pensás que hay un sector que tiene en su cabeza esta lógica de no hagamos nada porque total esto sigue igual, o que acá pasa algo distinto, que hay algunos que están activando políticamente justamente en este año electoral? Mira, activando sí, pero activando para el kirchnerismo. Ajá. Activando sí, pero para la reproducción del orden tal cual está. Ajá. Activando sí, pero ¿con qué discurso? Con el discurso de no gaste tu voto en Del Caño, no gaste tu voto en el FIT, porque esto es imposible. Sí. Eso ya lo probamos y fracasó, eso salió mal, eso es remoto, eso en todo caso es una voz moral. Votalo para que llegue al Congreso y haya alguien que el Congreso diga algo distinto. Sí. Pero cuando hablamos de posibilidades reales, las posibilidades reales son Cristina de la Baña. Uh-huh. Eso es lo que genera ese discurso. No tanto que nada se puede cambiar en el sentido absoluto, que no se puede cambiar a Macri, uh-huh, sino precisamente en la constitución de Macri como el límite del horizonte político. Es decir, lo que podemos hacer es cambiar a Macri. No podemos hacer ninguna otra cosa más. Uh-huh. No podemos pensar en una transformación social de envergadura en la Argentina. Eso es imposible. De ahí la enorme presión por el voto útil. Y este clima es el que está detrás de todo esto que hemos venido hablando siempre de la debilidad subjetiva de la izquierda argentina. Porque este clima, estas ideas, machaconamente, durante décadas, se meten en la cabeza de los propios militantes de la izquierda revolucionaria. Ellos también adoptan los criterios del posibilismo. Esto es lo que podemos. Y en todo caso, la campaña consiste en hay que estar. ¿Cuál es el leitmotiv de la campaña del FIT de Santa Fe? Votaros porque la izquierda tiene que estar. ¿Y por qué tiene que estar? ¿Por qué? Porque es una voz moral, porque es una voz distinta, porque vas a ver otra cosa. Y todo se resume en eso. Acabamos de esta semana de presenciar un llamado de dirigentes del MST a votar por el MST a los kirchneristas, porque Cristina está poniendo, como dijo Bregman,
tipos de derecha en donde había progresistas. Y entonces hizo todo con Schiaretti en Córdoba. ¿En qué sentido es que Schiaretti es más de derecha que el candidato de Cristina, la propia Cristina? O sea, yo la pregunta que hago es, ¿cuáles son los progresistas del kirchnerismo? Gilles Frank es progresista, Capitanich es progresista, se puede hacer una larga lista sobre esto. Entonces, con este discurso del esto es lo que se puede, sí, estamos promoviendo un cambio, pero un cambio para que no cambie nada, un cambio para que vuelva o el kirchnerismo o alguna variante lavada, o sea, la Baña o alguno de esos. Me parece que hay que batallar contra ese discurso. Hay que recuperar el discurso y la perspectiva de podemos hacer algo distinto, pero distinto cualitativamente, ¿no? Vos sabés que, mira, me recojo un poco con esto que decís, la charla que teníamos la semana pasada con Gabriel Solano, una charla que deseaba en perspectiva de la venta de terrenos en la Villa 31, algo que casi está latente todo el tiempo en la gestión Larreta, ¿no? Que para resolver una cosa hay que vender tierras públicas y con esto desarrollar. Obviamente, desde el oficialismo te dicen, bueno, mirá, con esta lógica nosotros reurbanizamos parte de la Villa 31, con esta lógica llevamos al Ministerio de Desarrollo Social acá a la zona de Mataderos, con esta lógica nosotros llevamos la administración de la ciudad de Buenos Aires a Parque de los Patricios, es decir, estamos avanzando en nuestro criterio de ciudad, ¿sí? Pero ya no me podés discutir el norte y el sur, porque en la lógica del norte y del sur tengo mucho más para demostrar que tengo interés. Y yo le planteaba si efectivamente, más allá de la crítica, subyace en la mirada de la izquierda algún proyecto diferenciado de la propuesta que hace el oficialismo de Horacio Rodríguez Larreta, porque en esa lógica de, bueno, le venden terrenos a las villas para poder urbanizarla, y ellos te dicen, mirá, si no vendo terrenos no tengo plata para urbanizar esto, y cuando urbanizo tengo que abrir calles, cuando abro calles hay gente que la tengo que sacar de acá, ¿dónde la llevo? ¿Dónde la pongo? O sea, ¿dónde está la propuesta superadora de esta historia para poner en debate ante la sociedad a la hora de, bueno, mirá, votame? Como vos decís, que no sea votame porque hay que escuchar una voz como la de la izquierda en el Congreso. Pero ¿para qué vas a hacer una propuesta de eso si vos calculás que nunca vas a hacer poder? Si vos ya sabés que no vas a hacer poder. Entonces, ¿para qué? Esa es la posición en la que estamos. El problema no es que la gente está desmoralizada, el problema es que la izquierda está desmoralizada. Y cuando me refiero a la izquierda ahora me refiero a un conjunto muy amplio de gente. Digamos, todo ese conjunto de intelectuales que dice ser de izquierda. Que dice ser de izquierda, que dice querer un mundo mejor y cosas por el estilo. Yo le puedo creer. Yo le puedo creer a Martín Cohen que quiere algo distinto y que llama a votar al fin. Pero vos lees la novela de Martín Cohen y te pegas un tiro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente se construye? ¿Qué es lo que se construye? Se construye la derrota en el plano puramente moral. Entonces, pues claro, ¿qué me queda? Ahí me queda decir que no, esto está mal, porque no tengo ni siquiera la idea de que yo puedo en algún momento asumir una posición de poder. Y por lo tanto, necesito presentarle a la gente un programa. Mira, yo voy a construir esto ahora. Votame que yo lo construyo. Si no podemos ganar por elecciones, ganaremos por otra manera. Pero yo te propongo este mundo. Te propongo esta Argentina. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Bueno, seguiremos discutiendo. ¿Qué va a hacer? Pero cuando uno lo único que tiene en la cabeza es un llamado lastimoso a que te voten, porque es necesario que la izquierda esté. ¿Y por qué es necesario que porque eso le da más pluralismo al sistema? ¿Dónde vimos que la democracia es pluralista? ¿Dónde vimos que esto es una democracia? ¿Dónde vimos que porque esté Solano en el Congreso hay más verdad, más luz en la Argentina, más luz política que yo no lo veo en ningún lado. Eso sería creer que el sistema parlamentario es el receptáculo de la democracia. Lo que yo veo es una especie de lágrima permanente, y entonces me pregunto, ¿de dónde sale esa lágrima permanente? Esa ausencia completa de vocación de poder. De muchos lados, de un fracaso, de una derrota real, de masacre, de cosas por el estilo, perfecto.
pero también lo veo de un proceso de desmoralización ideológica muy profunda, que ha sido producido a lo largo de mucho tiempo y de muchas maneras y por muchas vías. Cuando yo invito a los oyentes a repasar, a confrontar Museo de la Revolución con Mascaró, les estoy pidiendo que hagan un ejercicio de cómo un intelectual piensa la posibilidad de transformación del mundo y cómo otro lo niega. Y que veamos que la visión Cohen es la visión dominante, es lo que se considera lo bien pensante. Esto es lo que está bien, una mirada sobre el pasado que es crítica, lo cual siempre está bien, pero que su crítica consiste siempre en demostrar que cualquier cambio es imposible. Quédate quieto, que el pájaro te coma, el cuervo te coma el pie, porque si no cualquier cosa es peor. Bueno, eso es lo que crea en este clima político, esta izquierda, que no se anima a cosas elementales como las que vos decís. Bueno, a ver, dejemos de decir que no a cualquier cosa y veamos, digamos, qué proponemos nosotros. Eduardo, te mando un abrazo, un saludo. Acá hay gente que te manda un abrazo fuerte por algunas cuestiones sucedidas en redes sociales, bajezas de algunos en medio de un debate. Y nada, muchos de los integrantes de la Sartelli que dicen, mandale un saludo a Eduardo y nuestro acompañamiento, así que cumple un poco con esa transferencia del saludo. Dale, muchas gracias, che. Abrazo y buena semana. Igual por ustedes. Ahí estábamos charlando con Eduardo Sartelli, columnista de los lunes, la Sartelli por el mango, para tratar de entender la situación que vive Venezuela, la mirada de la intelectualidad y obviamente eso, trayéndolo aquí a la República Argentina en medio de un año político, en medio de un año electoral y siempre en busca de propuestas, ¿no? De miradas que pongan de manera confrontativa una salida a la situación actual. Una salida a la situación actual.